Bienvenidos a Iguana TV una vez más. Hoy vamos a hablar de cómo transportar líquidos en el avión para que no nos los quiten, y lo vamos a aprender aquí. Y antes que nada, estas son nuestras Redes sociales. y suscríbete pinchando el botón rojo de aquí abajo, nos ayudas mucho al canal. Nosotros somos Miren Galán. Andor y Zamorano y dentro Vídeo. Nos hacen esta inspección de líquidos para que no haya ningún artefacto explosivo o posibilidad de crearlo dentro del avión, o sea que es una medida de seguridad que se toma. Y Vale. para ello lo primero que hacen es determinarnos cuáles son los líquidos o lo que ellos consideran líquidos. Estos son los líquidos permitidos en el equipaje de mano. Cuéntanos, miren, ¿cuáles son? Pues champú, colonia, Vale. agua, Agua. zumo, Zumos. espumas de afeitar, Espumas de todo afeitar. eso está permitido, sí, Pero llevado de unas medidas especiales. Y ahí vamos al punto 2. ¿Cuáles son las medidas especiales? 100 mililitros. Correcto, 100 mililitros o menos de 100 mililitros. Exacto. Acordaros, menos de 100 mililitros. Más o menos vendría a ser un botecito de estos. Entonces, ¿cómo se llevan esos líquidos? ¿Cómo tenemos que llevar esos líquidos en el equipaje de mano? Que se preguntará la gente. Bueno, pues tenemos que llevarlo de una manera diferente, una manera especial. Antes se pueden llevar, bueno, así, ¿no? Pero desde 2014 se sacó una nueva regla y es que hay que llevarlos Así. en una bolsa transparente. En este tipo de bolsitas transparentes. ¿Por qué? Pues porque en todo momento deben de ser visibles lo que llevamos y lo que no, y tienen que estar precintadas con uno de estos cierres. Vale. Estas bolsitas comentaron, Dani, que son muy baratas. Muy baratas. Las Esta- podéis adquirir en cualquier centro comercial, ¿no? ¿Dónde? Sephora. En el Prima, En el Prima, en mismamente. Ikea. Bueno, que por lo que sea os dejamos un enlace abajo, oye, que si lo queréis pedir por internet o que si ya lo encontráis, oye, en la descripción, siempre hay la cajita de descripción. Venga. Que tengan holgura, que no vayan súper apretados y que se pueda abrir y cerrar con un precinto de estos que son como las típicas bolsitas de sándwich de ponerle la merienda a los niños. Máximo podéis llevar 1 litro. 1 litro, miren. ¿Y bolsas por persona cuántas son? Bolsas por persona es una por pasajero, Una. tanto niños como Juntos. adultos. Entonces, tenemos claro que aquí podemos meter perfumes, colonias, geles, menos de 100 mililitros. Y ahora, ¿y los medicamentos o la comida? Eso también son líquidos. Los medicamentos y la comida también se pueden llevar, Vale. pero Claro, en una medida controlada, una medida de 100 mililitros, menos, pequeñito. Y os pueden hacer controles. A nosotros nos hicieron un control una vez, os dejamos Sí. el vídeo aquí aquí, de exactamente, nuestro echar un trip ojo. report con Ryanair y cómo nos hicieron el control. Es un control que es muy sencillo, simplemente nos van a parar, nos van a abrir la maleta, ¿no? Muy fácil, es rutinario, pero para que lo sepáis. Y nos pasan un papelito así blanco papelito. por todo, que mantenga contacto con todos nuestros elementos personales. Esto también lo hacemos, llevarlo así, porque vais a dar mucho tiempo. El control de seguridad, por Dios. Por eso nuestro tip, y que yo siempre hago, es Tip. mantener tanto el ordenador portátil como nuestra bolsita de líquidos en el maletín o la bolsita pequeña de mano. Recordar qué equipaje nos permiten llevar en bodega, que si no sabéis cuál, tenéis un vídeo aquí. Ahí está, miren. Yo siempre recomiendo en la bolsa pequeñita de mano. ¿Por qué? Pues porque abrimos la cremallera de la mochi pequeña, sacamos en un momento y ya está. Si no, nos hacen abrir la maleta y a quién le apetece que le abran la maleta. No, muy bien, muy bien. Nos da mucha pereza. Aparte que si vas con prisa, no es bien. Una buena manera de ordenarse y de llegar pronto a tu puerta de embarque, Bolsita, todo ordenado. Y eso, y que no te quiten las cosas, miren, porque sí que ¿qué pasaría si te vas con un champú ahí del Mercadona, en plan medio litro, o bueno, llevas una fragancia cara, una crema cara, Te lo van a quitar. te lo van a quitar, mismamente te lo tienes que tirar a la basura, o sea... Lo tienes que tirar a la basura. Al contenedor. A mí me ha pasado, esto, experiencia personal, a mí me ha pasado de ir con cremas o con algún cosmético así de valor en formato líquido, Sí. y me lo han quitado. Sí. Me da mucha rabia. Por eso es tan simple como comprar estas bolsas de 1,50 y funciona porque 100% Funciona brutal. permitido, y es así lo que hay que hacer, es el protocolo, ya está, son protocolos y punto. Funciona brutal, funciona brutal. Lo vamos a aprovechar en el próximo viaje, que nos vamos a Ámsterdam. Vais a tener blog en Ámsterdam.
Así que suscribiros a este canal. Y ahora vamos a hablar del duty free, de los líquidos que compramos en el duty free. ¿Quién no se ha ido por ahí, ha vuelto y en el duty free se ha encontrado una botella de vino o algún licor o alguna colonia que están más baratas, por cierto, ¿no? Y los ha comprado. Sí, claro. Vale, pues no hay ningún problema porque has pasado el control de seguridad. Pero, ojo, si tienes que ir a otro destino a hacer una escala y vas con la bolsita, el vino ese que te has comprado, un Pierola ahí en Venecia, te lo llevas y tienes que pasar otra vez el control de seguridad. Pues tienes que pedir permiso a un agente de seguridad para que te precinte la bolsa. ¿Vale? Exacto, tienes que pedir permiso, no, decirle en la tienda, oye, que tengo un vuelo con conexión, por favor, ponme una de las bolsas precintadas, que son como estas, pero en tamaño bolsa, que te lo van a hacer más o menos. Muy bueno. Y ya estaría, tan simple como eso, tener en cuenta esos pequeños detalles. Joder. También que no te van a permitir abrirlo en todo el viaje en avión, o sea, se precinta y se abre al bajarte del avión, sí. Vale. Consejo iguana, que tienes que tenerlo en cuenta. Miren, comentabas también que en ciertas tiendas, que no queremos dar mucha propaganda, venden productos únicamente para viajes, ¿no? Sí. Hay secciones de producto viaje en tanto tiendas como cosméticos como supermercados también. Te puede hacer la vida más fácil. Y te puede hacer la vida más fácil, son monísimos, a mí me encantan, tienen como este tamaño y tienen todo el packing del producto, de la marca, el packaging de la marca que te gusta. Sí. Y la verdad es que son muy cómodos porque tanto desodorantes como cremas como champús, todo eso te viene de ese modo. Yo recomiendo un tip, que es que la crema, cuando vais a compraros la crema de la cara, pidáis unas muestras. Y los tamaños muestra vienen muy bien si te gusta viajar y quieres llevar un buen control de tus líquidos. Para un par de días viene estupendo. Y entonces finalizamos más o menos. Faltaría una cosa. ¿Qué pasa con los líquidos que van en el equipaje facturado? Perfectamente pueden ir en el equipaje facturado, ya que no mantienes ningún tipo de contacto con esos líquidos. Lo que les preocupa es que andes ahí haciendo explosivos en el lavabo Claro, del avión. porque imagínate, oye, pues te quieres llevar comida, yo sé que te has ido a un viaje largo, te quieres llevar pues, cualquier tipo de comida, souvenir, lo puedes meter en la maleta sin ningún problema y pasa. Es más, hay mucha gente que se va de Erasmus y se lleva ahí sobres de jamón, que lo hemos hecho todos, ¿no? Que luego echamos de menos la comida aquí. Pues bueno, puedes hacerlo. Y finalizamos con las excepciones. Como en todo en esta vida hay excepciones y significa que pueden saltarse todo esto que acabamos de comentar cuando sea oportuno. Vale. Cuando en el aeropuerto haya alguna situación en la que te digan, por lo que sea, no está permitido llevar líquidos, te los van a tirar. Vale, pues nada, pues oye, pues... Tampoco va a ser mucho Cristo porque son 100 mililitros o una muestra de crema, lo que os comentamos. El problema es cuando llevas ya tu gran tamaño de líquido, ¿no? Vale, tienen el permiso, para que lo sepáis, tienen el permiso, bueno, en este caso derecho, de abrir nuestros líquidos y hacer una inspección siempre y cuando quieran, ¿vale? Siempre y cuando quieran. Entonces, por si os pasa y decís, no, bueno, oye, usted no tiene permiso, pues sí, ya hay permiso, ¿vale? O sea, de normal, siempre tienen permiso para medicamentos, pero en excepciones, todo lo que quieran. Vale, o sea, es que pueden meterte mano en las cosas que quieran. Pero no hay ningún problema porque vosotros sois unos viajeros expertos con Iguana TV que lleváis todo perfectamente. Miren, si es que mira cómo entra, fíjate, directo aquí, haces así, pim, plim, cómodo, fácil, sencillo. Bueno, eso, déjanos un comentario que te vamos a responder, nos encantan ver vuestras experiencias. Y bueno, animarte a suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. vídeo.